A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, muy buenas noches, saludos cordiales desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este 13 de octubre, cuando comenzamos una nueva edición del lunes de Polideportivo, ya en nuestro 10º programa de la temporada. Y bueno, pues poco a poco han ido comenzando a disputar sus encuentros todos los equipos, pero indudablemente si alguna semana tendrá que pasar a la historia de la temporada 2014-2015, no va a ser la que acaba de finalizar, puesto que de nuestros representantes, 6 acabaron en derrota. 5 empates, algunos bastante pobres, y una sola victoria que llevarnos a nuestro particular zurrón en una jornada indudablemente que ha sido para olvidar. Pero ante estas situaciones, lo hemos dicho en más de una ocasión, lo vamos a seguir repitiendo, solamente hay una opción: seguir trabajando. No se pueden conseguir los objetivos si no se trabaja en grupo, si no se trabaja en equipo. Y desde aquí es lo único que pedimos a cada uno de los equipos, a cada uno de los deportistas de nuestro municipio. Comenzamos. Pues comenzamos nuestro repaso al marcador centrándonos en el mundo del fútbol y en primer lugar en la territorial preferente, donde se ha disputado la 6ª jornada y de nuevo pintan bastos para nuestro Abarán, que caía fuertemente derrotado en la tarde de ayer domingo en el municipal Juan Cayuela de Totana. El resultado: Olímpico de Totana 4, nuestro Abarán 1. Un partido que se puso muy pronto en contra de los intereses del equipo de Rafa Espín, ya que en el minuto 3 recibía el primer tanto Hora de Javive, para que en el minuto 20 Quique consiguiera el 2-0, y aunque antes del descanso Omar en el minuto 40 acortaba distancia y parecía que el equipo abaranero, ayer de amarillo y pantalón negro, entraba de nuevo en el choque, en la segunda mitad, en solo 3 minutos, Juanlu, por partida doble, hacía el tercer y cuarto gol del Olímpico, dejando un marcador bastante rotundo, que además, según cuentan las crónicas, incluso pudo ser superior, aunque las crónicas siempre las ponemos un poco en cuarentena, ya que indudablemente hay más de un compañero que, además de las labores de prensa, suele ser bastante forofo. En fin, ahí queda eso y no parece que haya demasiado que objetar. En un partido que se vio marcado desde el principio por las bajas, ya en la tarde el sábado, mientras que disputaban el partido de los juveniles, comentaba el propio Spin que iba a tener que tirar de la plantilla juvenil para completar la convocatoria. Hasta 3 jugadores viajaron con el primer equipo, de los que 2 de ellos tuvieron la oportunidad de jugar algunos minutos, y la verdad es que un equipo que viajaba prácticamente en cuadro y sobre todo en el que faltaban algunos jugadores que por su experiencia tienen un peso específico en el equipo. Un conjunto que jugaba con David en la portería, con Juan, Pato, Pastor y Puertas en defensa, indudablemente una defensa muy joven y con algún jugador como Puertas que no es habitual en esa línea defensiva, con Panadero y Quiterio por delante, con Roberto y Omar, Carlos Sato y Adrián como hombres más adelantados. En el descanso, con el 2-1, realizaba Spin 2 cambios, Caballo sustituía a Pastor en el eje de la zaga y Bolo sustituía a Carlos Ato. Posteriormente, en el minuto 63, King, un defensa del juvenil que habitualmente actúa como central, pero que es zurdo y que por ello probablemente ocuparía la plaza en el lateral izquierdo, sustituyendo a Puertas. Y poco más tarde, en el 73, era Eloy quien salía al terreno de juego en sustitución de Roberto. Por cierto, que si leemos la alineación que ofrece el diario La Opinión, hay algún cambio en cuanto a los números de defensa de los sustitutos. Habla de las sustituciones de Eloy y Richard en lugar de Kim y Eloy, pero en fin, según nos comenta José Antonio Montiel Canuto, nos comentaba en la tarde de ayer y nos lo refrendaba vía Twitter con la foto de su planilla del partido, era, como les comentamos, los jugadores que saltaban al terreno de juego. En fin, una situación bastante complicada para un Abarán que ya ha
han transcurrido 6 jornadas y de momento no ha logrado vencer. Está claro que es un equipo novato en la categoría, está claro que está habiendo muchas circunstancias adversas, pero hay que intentar cuanto antes quitar ese 0 del casillero de victoria que sin duda está pesando en el equipo. En cuanto a las tarjetas amarillas, pues tenemos anotada a Juan, a Quiterio, a Omar, a Roberto, según la prensa, tarjeta que no aparece en los comentarios desde que nos mandan desde el club, habrá que estar atento al acta final del señor Ramírez, y doble cartulina amarilla al delantero Adrián, expulsado en el minuto 79, por lo que será baja el próximo fin de semana en un partido que se antoja muy importante, no hablemos de trascendental porque estamos en la primera vuelta, pero muy importante porque el rival será el Balsicas, que es además el otro equipo que todavía no ha logrado vencer y que es el colista de la categoría. Por cierto, en el capítulo de los cambios no queremos olvidar que en el minuto 79 José Antonio salía a defender la portería en sustitución de David, completando los 5 cambios del equipo abranero. Por tanto, una nueva derrota. Ayer en Totana no pudo ser ante un buen equipo, recordemos, descendido de tercera, Olímpico de Totana 4, nuestro Abarán 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. El resto de esta sexta jornada nos deparó los siguientes resultados. Bala Azul 2, Algar 3, Balsicas 1, Bullense 2, Ciudad de Calasparra 0, Sporting Aguileño 3. Según la prensa, esta derrota del equipo de Calasparra ha provocado la dimisión de Tote, del entrenador ciezano, que este año estaba dirigiendo los intereses del equipo de la Ciudad del Arroz. Ciudad de Murcia 4, Los Garres 0, Churra 2, Lorca Deportiva 3, Sangonera La Verde 1, Montecasillas 2, Jumilla 1, Alquerías 0 y Sojo 3, Atlético Pulpileño 3, además del resultado ya conocido de nuestro Abarán. En la tabla clasificatoria, líder en solitario el Lorca Deportiva con 16 puntos, seguido de Los Garres, Algar y Montecasillas con 12, quinto es el Churra con 11, Olímpico de Totana, Sporting Aguileño y Bullense, 3 rivales de nuestro Abarán, tienen 10 puntos, Sangonera La Verde 9, los mismos que Atlético Pulpileño, 8 para el Ciudad de Murcia, Jumilla tiene 7, también 7 para el Bala Azul, Sojo es 14º con 5, 4 puntos para la Alquería y las 3 últimas plazas para Ciudad de Calasparra con 3 puntos, nuestro Abarán penúltimo 17º con 2 y último Farolillo Rojo, por tanto, Balsicas Atlético con un solo punto. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a los equipos de base, no fue una buena jornada, pero al menos hay 2 empates que sirven para seguir puntuando. Bien es cierto que en categoría juvenil se jugaba en casa y ya va siendo un síntoma un poco preocupante que en 3 partidos el equipo abaranero no haya logrado marcar un solo tanto. En la tarde del sábado, en partido disputado en el Polideportivo Municipal, recordemos que se resembró las colonias la semana pasada, por lo que durante varias semanas habrá que jugar al menos los partidos de base en el Polideportivo. Nuestro Abarán 0, Pliego 0, un partido bastante igualado, un partido que tuvo sus ocasiones por parte de unos y otros, incluso en la segunda mitad el Pliego tuvo alguna más de haber podido batir la meta de Sergio, pero indudablemente al final la última la tuvo nuestro Abarán en un cabezazo de Richard que a poco estuvo de haberse convertido en el gol de la victoria. Una verdadera lástima, y es que los goles van por rachas, pero con esta hay que acabar cuanto antes. En categoría cadete, en Cieza se jugó el derbi, Bosco 1, nuestro Abarán 1, en el que el equipo abaranero volvió con el sabor agridulce de haber logrado un punto, pero quizá con la sensación de que podía haberse traído la victoria. De hecho, nos comentaba su entrenador Quique Carrasco que estaba muy satisfecho con el juego desplegado por el equipo, que había hecho un buen partido, que había tenido el partido dominado y que solo un desajuste provocó el gol del equipo ciezano que finalmente les privaba de traerse la victoria, pero indudablemente un avance respecto al partido de la primera jornada. Hay que seguir trabajando lo que es la norma general que podríamos aplicar a todos. Y por último, en categoría infantil, en el primer partido en casa, el pasado sábado, también en el Polideportivo, nuestro Abarán 1, Caravaca 3, un partido en el que si hay algo que destacar,
y parece que lo he comentado muchas veces, pero por ello no deja de ser menos cierto, es que vienen equipos, pasaba por la tarde también en el pliego, que tienen un desarrollo físico extraordinario. Había un jugador en el Caravaca que bien podía medir, estamos hablando de chavales infantiles con 13, 14 años, 13 años, y bien podía medir de 1,80 a 1,85, no les exagero para nada. Un chaval con una altura que lógicamente imponía, y varios más que estaban bastante más desarrollados que los chavales de la Barán, que por norma, y con muchos de primer año, pues no tienen una altura física, todavía no han dado ese cambio desde la niñez a la pubertad, a la adolescencia, en el que hay un desarrollo importante, y en este caso pues parece que a los chavales de la Barán todavía les falta un poquito, aunque bien es cierto que hay 2 o 3 que sí tienen una altura considerable. Lo cierto es que fue un partido bastante entretenido, que el Caravaca se adelantó con 2 goles y que parecía le iban a dar claramente la victoria, que no obstante el equipo baranero, el equipo que dirige Jonathan Bastida, estuvo peleando y logró cortar distancia, dominando prácticamente toda la segunda parte, y con el 1-2 en el marcador parecía que iba a llegar el gol del empate. De hecho el equipo estaba totalmente volcado, y en una contra en la que se protestó en primer lugar una mano, que creo que la hubo, de un defensor del Caravaca, que el árbitro no señaló, llegó a un jugador a las inmediaciones del área de nuestro Barán, dio un pase a un compañero, pero cuidado, que dio el pase hacia adelante, no hacia detrás, y cuando a todos, bien es cierto que estábamos lejos, nos pareció que era en clara posición de fuera de juego, el árbitro no lo señaló, y ahí llegó el 1-3 que prácticamente rompió el partido, porque además de suponer esa diferencia, supuso la expulsión del portero de nuestro Barán, con lo que el equipo quedaba en inferioridad, y aunque siguió intentándolo, pues ya nada pudo hacer para haber rescatado al menos un punto en el partido. Conclusión, la misma que decíamos antes, a seguir trabajando. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Vamos ahora con el fútbol sala, porque la verdad es que tuvimos un fin de semana con muchísimos partidos, y el sábado tuvimos ocasión de presenciar pues bastantes de ellos, afortunadamente. En fútbol sala, como les digo, en territorial preferente, debutaba el equipo local ante su afición, y lo hacía con un empate que también en este caso sabe a poco después de la remontada. Deportivo Abarán 2, Guerrero Cerezo 2. El equipo de la capital murciana, el Guerrero Cerezo, del que hablábamos el pasado viernes, equipo de una empresa de papelería, pues se mostró como un conjunto con algún veterano, algún muy veterano. Nos comentaba incluso el propio Jonathan Bastida, una vez que finalizaba el partido, una vez que ya había realizado su labor de entrenador, viendo el partido del que ha sido su equipo durante muchas temporadas, que el jugador que estaba actuando de cierre en el equipo murciano, con 41 42 años a las espaldas, es un veterano de guerra, que la pasada temporada estaba en Plásticos, un jugador que ha estado en categoría superior durante muchas temporadas, como algún otro del equipo capitalino. Pero no es menos cierto que en el equipo de Abarán, por contra, con muchísima gente joven, con muchísima juventud en sus filas y con alguna baja, pues intentó pues hacerlo lo mejor posible y adaptarse un poquito a la situación. Bien es cierto que en el equipo que dirige Chapi pues habrá que darle un margen de tiempo, porque hay algunos jugadores que llevan varias temporadas sin jugar al fútbol sala federado, como es el caso de Fran, como es el caso de Sandy. Hay otros que la temporada pasada la pasaron en blanco, como la mayor parte del equipo juvenil de hace 2 temporadas, comenzando por el portero Miguel, y también otros como el propio Lorenzo, que está en la misma situación, o el caso de Pauco Box, que aunque sí jugó la temporada pasada, pues han de acoplarse como equipo. Pero la verdad es que hay jugadores de calidad, y yo creo que a poco que le rueden bien las cosas y que acompañe un poquito la suerte, o que no haya mala suerte, pues este equipo tiene que dar buenas tardes de fútbol sala en el pabellón municipal. Los resultados, pues luego habrá que ver cómo van viniendo y en qué situación de la tabla clasificatoria le colocan, porque en verdad es una auténtica incógnita y no conocemos hasta dónde puede llegar este equipo, y tampoco conocemos cuál puede ser el potencial del resto de conjuntos. Volviendo al partido, decir que se adelantó el equipo del Guerrero Cerezo en una jugada en la que tuvieron una suerte infinita, porque no es normal que se saque una falta prácticamente junto a la línea de banda, que pase bajo las piernas de un defensor del que está en barrera, y que pase también bajo las piernas del portero, que prácticamente no vio el balón hasta que lo tenía prácticamente encima. Pero a pesar de ese gol, el equipo supo reaccionar y lograba el empate por mediación de
Lorenzo. Poco después llegaba el 2-1 por obra de Paco Vox, y cuando en los últimos minutos parecía que el partido se podía quedar en casa, que los puntos se podían quedar en casa, el cuadro rival actuó con la táctica de 4-5 de portero jugador, y si no la primera, a la segunda o la tercera le dio resultado cuando quedaban un par de minutos o algo menos de 2 minutos, y en un pequeño despiste defensivo lograron el hueco suficiente como para establecer el resultado de 2-2, que a la postre resultó definitivo. En fin, esperábamos la victoria, pero al fin de cuentas, y tal y como se desarrolló el partido, pues un empate que hace sumar el primer punto y seguir en la pelea. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto a la segunda jornada de esta preferente autonómica de fútbol sala, los marcadores fueron Albudeite Unido 2, Corbereño 7, Águilas 5, Bahía de Mazarrón 7, Lobosillo 2, El Mirador 0, Fenicia 3, Lorquí Deportivo 4 y el ya mencionado Deportivo Abarán 2, Guerrero Cerezo 2. En la tabla clasificatoria han ganado los dos encuentros Bahía de Mazarrón, Corbereño y Lorquí Deportivo. Cuarto es el Guerrero Cerezo con 4 puntos, también sin conocer la derrota. Quinta y sexta posición para Águilas y Lobosillo con 3, séptimo es Deportivo Abarán con 1 y todavía no han puntuado Club Deportivo Fenicia, El Mirador y Albudeite Unido. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto a la división de honor juvenil, quinta jornada del campeonato, y el pasado sábado en el pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar, Pacote Bar 5, Deportivo Abarán 2, nada pudo hacer el equipo abaranero por traerse algo positivo en un partido complicado ante un equipo que está dando bastante nivel y que, aunque algunos consideran el segundo equipo de San Pedro del Pinatar, como el pasado sábado les comentaba yo a algunos jugadores de las distintas categorías, habrá que esperar que vayan pasando las jornadas y habrá que esperar quién finalmente está por encima en esa clasificación. De momento es precisamente Pacote Bar. En cuanto a la clasificación, hemos de decir que intentaremos seguirla todos los lunes, quizá los viernes haya que hacer alguna rectificación o algún cambio, porque de hecho esta mañana faltaban muchos de los resultados en la página web de la Federación Murciana. Recordemos que es una categoría que depende de la española y que hay equipos de la Comunidad Valenciana y también Albacete de Castilla-La Mancha, que por eso no llegan los resultados con tanta rapidez como en las competiciones territoriales, que a veces en la página web de la Federación Española no está actualizado tampoco al momento o tan rápido como suele estar en la murciana, pero que finalmente esta tarde sí estaban todos los marcadores, salvo error u omisión, y teniendo en cuenta que el partido Horadada Acrasala Alicante está aplazado al próximo miércoles, a pasado mañana, día 15 de octubre. Por tanto, los marcadores de esta quinta jornada han sido los siguientes. Atención al primero: Saló Calacán 0, Aljucer El Pozo 14. El equipo del Pozo, que está como una auténtica locomotora. Albacete 4, Elche Club de Fútbol 1. Plástico Romero 10, Librilla 4, Nueva Elda 9, Pinatar 3, Club Deportivo Murcia Montesinos 11, Orihuela 3, descansó el equipo de Villena, el Bel-Liana, y el ya comentado Pacote Bar 5, Deportivo Abarán 2, a expensas del partido que está aplazado. En la cabeza de la tabla clasificatoria, Aljucer El Pozo con 12 puntos, lo ha ganado todo, 4 partidos disputados. En cuanto a los partidos disputados, ha de haber algún error, porque aunque al ser impares siempre descansa uno, al haber 5 solamente debía faltar 5 partidos por disputar, 5 equipos que han descansado, más ese partido que queda para el miércoles, pero hay equipos con 5 partidos disputados, otros con 4, incluso hay 3 equipos con 3, lo que sin duda debe ser algún error, falta de información de alguna jornada anterior, por esa dualidad que les digo se produce entre Real Federación Española de Fútbol y Federación Murciana. En este momento, según la Federación Murciana, según la clasificación de la Federación Murciana, líder Aljucer El Pozo, 4 partidos jugados, 12 puntos, segundo Plástico Romero con 12, pero con un partido más, 9 puntos tienen Bel-Liana, Club Deportivo Murcia, Nueva Elda y Librilla,
unos con 4 y otros con 5 partidos. Pacote Bar, el rival del Deportivo Abarán el pasado sábado, es séptimo con 7 puntos, octavo Elche con 6, a continuación Albacete y Pinatar tienen 4, Saló Calacán undécimo con 3 puntos también para el Deportivo Abarán, que es decimosegundo, decimotercero Acrasal Alicante también con 3 y las dos últimas posiciones para Orihuela con un solo punto y Horadada con 0, es decir, los dos únicos equipos que todavía no conocen la victoria. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a la primera categoría cadete, en la mañana del sábado también se jugaba el partido correspondiente a esta jornada y ya comentábamos el viernes el hecho, la mala suerte que había tenido sobre todo el jugador y también el equipo de que uno de los chavales de primer año como es Alex se lesionara en el colegio y que tenga pues desgraciadamente que estar varias semanas apartado de las pistas. Con ello, con un equipo bastante corto, con solo 8 o 9 jugadores disponibles, se afrontaba el partido de la matinal del sábado frente a Pinatar. Un partido que comenzaba bastante bien para el equipo baranero, que hasta mediada la segunda parte ganaba por 2-1. Pero entonces se produjo otro hecho desgraciado, la lesión en el codo de Jorge Montiel, uno de los pocos jugadores de segundo año y posiblemente el jugador con mayor experiencia, puesto que incluso además de su etapa en el Pozo, pues también ha participado este año con el equipo juvenil durante toda la pretemporada. Una lesión que le obliga también a estar escayolado y durante varias semanas lejos de las canchas y que pesó por la propia falta del jugador y por lo que afectó anímicamente al resto de jugadores de la plantilla. Lo cierto es que aunque los chavales lucharon hasta el último segundo, vieron cómo el rival les remontaba el partido y acababan perdiendo por la mínima. Y es que, como decíamos, como hemos dicho en tantas ocasiones, a veces no es que haya que tener suerte, pero al menos no tener mala suerte. Al fin del partido, Deportivo Abarán 2, Pinatar 3. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y nos queda el balonmano que tampoco tuvo un fin de semana demasiado feliz, pues se sabía que iban a ser partidos bastante complicados algunos de ellos y algunos se complicó todavía más en el transcurso del mismo. Vamos por parte, vamos con la segunda división, que es lo que más nos interesa, donde se jugaba el partido que más llamaba la atención en la jornada, el auténtico partido de la jornada en esta segunda del campeonato de liga en segunda división. Se enfrentaban el subcampeón y el campeón de la pasada temporada, esto es Asociación Abaranera y Club Balonmano Cartagena. Se preveía un partido emocionante, un partido muy igualado y así lo fue pues hasta el minuto 15 de la segunda mitad. A partir de ahí se rompió desgraciadamente en contra de los intereses del equipo de casa. Un equipo que jugó con Alejandro en la portería como 7 inicial, con Rubén, autor de 4 goles, Juanfra 1, Jorge Hortelano 1, Luna 3, Carayol, que no anotó, y Rafa 3. En lo de los goles lo ponemos un poco en stand-by, lo ponemos un poco en cuarentena por aquello de que las actas arbitrales suelen tener bastantes errores y tanto árbitros como anotadores suelen errar, pues yo diría que en todas las categorías, en estas todavía más. Además de ese 7 inicial, también jugaron Mosó, Borja, autor de 3 tantos, Adán 2, Jorge Cano 3 y Jorge Valera. No jugaron, a pesar de estar en el banquillo, John, el chaval procedente del juvenil, y Jonathan, el jugador de Cieza que se ha incorporado esta temporada. Por contra, en el equipo cartagenero, con algunas diferencias respecto a la temporada anterior, jugaron los porteros Simón y Alejandro, Aarón, autor de 6 goles, Fondevila 6, Francisco Tornero 4, un buen jugador, pero en deportividad habría que calificarle con un auténtico suspenso, con un muy deficiente, y es que siempre la falta de deportividad no la tienen los jugadores de Abarán. Hay que mirar también, hay que mirarse la paja en el ojo ajeno o la viga en el ojo propio antes que la paja en el ajeno, como se suele decir. También jugaron Ibáñez, Blas Palencia 1, Álvaro Lirón 1, Páez 2, Dolón 6, Moreno 7, Germán 1 y Barrachina. La verdad es que haciendo una valoración del equipo y a fuerza con riesgo total de equivocarnos, nos parece un equipo bastante menos potente que el de la temporada pasada. Bastante menos potente el cuadro de Pedro Herrera que el de la temporada pasada. Es más, comentaba yo con algunos compañeros de graderío en la tarde del sábado que viendo a estos dos equipos y pensando en lo que fueron los playoffs, las fases finales de la pasada campaña, si el Club Balonmano Murcia ha podido mantener todo el potencial que tenía la pasada campaña con un año más de experiencia,
en mi opinión, y a riesgo de equivocarme, me mojo y creo que el propio Club Balonmano Murcia, ¿por qué no?, podría este año dar la sorpresa y estar en lo más alto. Pero estamos en la segunda jornada, queda un mundo por delante, queda toda la liga regular y quedan esas eliminatorias finales cuando cuentan muchos factores como la capacidad física, como la capacidad técnica, como la experiencia, como el saber estar, como el coraje, por no llamarlo de otra forma, todas esas circunstancias que en balonmano también cuentan mucho y por supuesto también la afición. En cuanto al partido, pues decir que fue en la primera parte un partido con bastantes errores, con dos porteros que estuvieron muy acertados, tanto Simón por parte del Cartagena como Alex por parte del equipo abaranero, y con dos equipos que fueron muy igualados, con ligeras ventajas para uno y otro a lo largo de todo ese primer tiempo. El partido dirigido por los señores Salva García Nova y José Alberto Muñoz Pitu, que bueno, estuvieron en su línea. Bajo mi punto de vista puede que tuvieran algunos errores, algún error incluso de bulto, pero sinceramente creo que es de lo mejorcito que hay en la región de Murcia a la hora de dirigir partidos, y más partidos complicados, porque sobre todo señalan lo que ven. El marcador cada 5 minutos para indicar esa igualdad. Minuto 5, 1-1. En el minuto 10, 3-4. 6-6 en el minuto 15, 6-7 en el minuto 20, 9-9 en el minuto 25, 12-10, victoria parcial para los de casa al llegar al descanso. En la segunda mitad, minuto 35, minuto 5 de la reanudación, empate a 14, minuto 10, empate a 16. Y ya a partir de aquí, pues hubo dos jugadas que cambiaron rotundamente el partido. En el minuto 38, en una penetración de Blas Palencia, que sinceramente está un poquito fondón, lanzó alto, se quejó de la entrada de un defensor de Abraham, creo que no pasó absolutamente nada, de hecho los árbitros no señalaron absolutamente nada, el jugador quedó retorciéndose en el suelo como si le hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago o algo por el estilo, que hizo pensar que podía haber habido alguna jugada por lo bajini, como se suele decir en estos casos, pero de pronto se levanta como un exaltado, como un energúmeno, y se va directamente hacia el jugador de Abarán, concretamente al extremo, a Rafa, intentando agredirle e incluso amenazándole de muerte, lo que suele ser en estos casos. Tuvo que ser aplacado, cogido por sus compañeros, también por jugadores de la Asociación Abaranera, que su entrenador saltó al terreno de juego, en fin, Pedro Herrera, se lo llevaron al banquillo, y los árbitros, creo que con buen criterio, oyendo los insultos, oyendo las amenazas que había proferido contra el jugador de Abarán, pues le mostraron la tarjeta roja. Eso parecía que iba a ser un punto de inflexión a favor del equipo de Abarán, pero solo un minuto más tarde, en el 39, hubo una jugada en que varios jugadores de la Asociación Abaranera cerraron a un jugador visitante, hubo una serie de manotazos de Pepe Carayol, que se encontraba actuando como avanzado, intentando robar el balón. Parece ser, no lo puedo asegurar, que en uno de ellos golpeó el rostro del jugador de Cartagena, y el árbitro, pues cuando pensábamos que le iba a mostrar la sanción de 2 minutos, le mostraba también la cartulina roja. Lógicamente él lo vería como una jugada desproporcionada, pero yo creo, sinceramente, que tuvo mucho que ver el hecho de que hacía solo 1 minuto que había mostrado otra tarjeta roja. De no haber sucedido esa jugada anterior, creo que se hubiera solventado con 2 minutos como mucho. Pero en fin, eso es solamente una impresión que no se podrá demostrar nunca. Lo cierto es que a partir de ahí, con la falta de Pepe Carayol, de su experiencia en el terreno de juego, Cartagena supo suplir mucho más la falta de Blas Palencia, que tampoco había estado fino, de hecho solamente había anotado un gol, mientras que en el equipo abaranero, a pesar de que Pepe no había estado fino de cara a portería, o mejor, por decirlo mejor, que Simón le había adivinado muy bien los lanzamientos, sobre todo en 2 consecutivos, en que lanzó, paró, cogió el rechace y le volvió a parar en una auténtica exhibición de reflejo, pues lo notó mucho más. Y de hecho, del empate a 16 del minuto 40, pasamos a un 17-19 en el minuto 45 y a un 18-23 en el minuto 50, que creo que había dejado ya totalmente resuelto el partido. El equipo abaranero se sentía impotente en ataque y dejaba muchos huecos en defensa. De hecho, en esos últimos 15 minutos, pues recibió la friolera de 11 goles, más que en toda la primera mitad, mientras que solamente fue capaz de anotar 4.
al minuto 50, después de ese 18-23 que decíamos del 50, al minuto 55 se llegó con 20-25 y con la máxima diferencia 21-30, es decir, un parcial de 1-5 en los últimos 5 minutos en un equipo que se fue totalmente del partido y ni el propio Alex en portería, ni Moussó que le sustituyó, ni Alex cuando entró de nuevo, ni los extremos, ni los jugadores de primera línea. Un auténtico desastre los últimos 10 minutos del equipo de la Asociación Abaranera el pasado sábado, que deben servir sobre todo para aprender, para corregir errores y para hacerse cuenta de que no siempre van a tener a un jugador veterano en la pista y que estos jóvenes que este año su entrenador Eduard Culesol le está dando muchos más minutos, de hecho ya los habían tenido en la primera parte y de hecho cuando habían salido 2 o 3 jugadores desde el banquillo, fue cuando el equipo abaranero fue capaz de distanciarse más de su rival en el marcador, pues insisto, que teniendo capacidad para ello, pues quizá en la segunda parte, digamos que psicológicamente el equipo se vino abajo y cayó derrotado. Una derrota que no es muy significativa en cuanto a la tabla clasificatoria, una derrota que no es para nada trascendente. Quedan muchos partidos por delante, pero que sí deja ver que hay que ir, como se dice ahora, partido a partido, esto no lo ha inventado nadie, hay que ir sumando victorias semana a semana, jornada a jornada, y esperar a ver qué es lo que pasa, porque mi impresión, como les decía antes, es que este Balonmano Cartagena tampoco va a ganar todos los partidos de esta temporada, y por lo tanto ni siquiera el pinchazo contra el máximo rival en casa deba suponer que está perdida la posibilidad de ser primero al final de la liga regular por aquello del factor cancha. Así que ánimo a seguir trabajando, partido a partido, jornada a jornada, gol a gol, a seguir consiguiendo puntos a partir del próximo encuentro. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto al resto de la jornada, de esta segunda jornada, los marcadores fueron Maristas Cartagena 28, UCAN Ademur 29, importantísima victoria del equipo murciano, del equipo capitalino en pista de Maristas, Bullense 24, Águilas 24, sorprende también este empate en cancha de Bullas, el partido del Creo que B, UCAN Murcia Balonmano está por disputar, Montesinos Jumilla 31, Heliocroca 29, sorprende también lo apretado de ese marcador, y Asociación Abaranera 21, CB Cartagena 30. En la tabla clasificatoria, Ademur y Cartagena son los dos únicos equipos que han ganado los dos partidos, están en cabeza con Jumilla, Asociación Abaranera, UCAM Murcia y Heliocroca con 2 puntos, 1 para Bullense y Águilas y 0 puntos para Maristas Cartagena y Heliocroca B. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Sorprende que en la categoría juvenil, en el partido que inauguraba la tarde balonmanística, se produjera el mismo marcador que en el choque senior, es decir, Asociación Abaranera 21, CB Cartagena 30. No fue error, no ha sido fallo, sino que por casualidad se produjeron los mismos guarismos. La verdad es que entra dentro de la lógica que el equipo abranero, que este año tiene una plantilla cortísima, no pudiera ganar ese partido, pero lo que llama poderosamente la atención, y es sin duda la nota más destacada, es que en el equipo juvenil de la Asociación Abaranera jugaron hasta 5 jugadores cadetes, y al menos 4 de ellos son jugadores de primer año, con lo que tienen muchísimo tiempo por delante para seguir aprendiendo. Algunos mostraron desparpajo, otros mostraron saber estar en la pista, otros potencia en el lanzamiento. En fin, creo que la mejor noticia del fin de semana en lo que a balonmano se refiere, resultados aparte, fue la participación de estos jugadores en el equipo juvenil, que este año seguro que no van a pasarlo bien en cuanto a resultados, pero seguro también que esa experiencia les valdrá y mucho de cara al futuro. Precisamente en categoría cadete jugaban esos mismos jugadores en la matinal y remontando un partido que de principio se les puso muy cuesta arriba, lograron llegar al empate final. Abaranera 12, Cotillas 12. Por otra parte, en categorías femeninas se produjeron los mejores marcadores de nuestro balonmano y yo diría que el deporte en general en este fin de semana. El partido que anunciábamos entre Heliocroca y Unión Deportiva Abarán de juveniles está aplazado, estaba en calendario para este fin de semana pero no se ha disputado, habrá que esperar cuando se ponen de acuerdo ambos equipos. En categoría
cadete Cartagena 20, Unión Deportiva 20, no es demasiado habitual, pero hay que tener en cuenta que tal y como ocurrió la temporada pasada y siendo jugadoras que provienen del infantil que lograron el campeonato, pues son los equipos que van a luchar de nuevo por estar en las primeras posiciones en esta categoría, y precisamente en categoría infantil un auténtico espaldarazo el que dio el resultado del pasado fin de semana para el equipo de Abarán. Cartagena 11, Unión Deportiva Abarán 15, única victoria de todos nuestros equipos en todo el fin de semana, victoria de Mari importantísima por ser en la cancha de Cartagena, por ser ante el máximo rival, y un buen principio para este equipo infantil abaranero que también debe ir demostrando esas tablas, ese saber estar que demostraron el año pasado incluso con jugadoras en edad de Levín. En fin, que esto, como hemos dicho al principio y como vamos a terminar el programa de hoy, solamente tiene un secreto: trabajo, trabajo y más trabajo, entrenamiento y más entrenamiento. Mucho ánimo desde aquí a todos y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias como siempre por estar ahí al otro lado del receptor. Recuerden que el próximo viernes tienen una cita de nuevo aquí con todo el deporte local. Además, hablaremos largo y tendido de la 8ª edición de la Ruta de las Norias, que estará a solo 10 días de su celebración. Gracias a todos por su atención, muy buenas noches, feliz semana y hasta el viernes.